Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Tomaremos las lecturas de la misa del día, puesto que esta solemnidad también tiene la vigilia del día, en el día anterior. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19 y capítulo 12, 1 al 6 y 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 44 y el responsorio es: «De pie a tu derecha está la reina». De pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y a la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque él es tu Señor. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. La segunda lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 27. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal.
porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Este dogma, esta solemnidad, fue pronunciada oficialmente, declarada oficialmente en noviembre 1 del año 1950 por el Papa Pío XII. Y esto es lo que dice la declaración. Pronunciamos, declaramos y definimos que de ser un dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, la Virgen María, después de completar el curso de su vida en la tierra, fue asumida en cuerpo y alma al cielo, a la gloria del cielo. Esta es la definición oficial que se encuentra en el documento Munificentissimus Deus, en el año 1950 por el Papa Pío XII. Este dogma de la Asunción de María está íntimamente conectado también con el otro dogma de la Inmaculada Concepción, en la cual nos dice que María fue concebida sin pecado original. Y es en estos dogmas donde se encierra el significado que este dogma, esta doctrina tiene para nosotros como católicos, de que Dios derramó esta gracia particular en María, la Madre de Dios, la Madre de nuestro Salvador, porque siendo concebida sin pecado, entonces Dios no podía permitir que su cuerpo sufriera las consecuencias de la degradación en la tumba, como le pasa a todo ser humano que muere. Puesto que María fue concebida sin pecado original y siendo la Madre de nuestro Señor y Salvador, Dios y Jesucristo no podía permitir esa degradación. Entonces,
lo que todos esperamos hacia el fin de los tiempos, cuando todos resucitaremos, este privilegio se le da a María después de que ella muere, que su cuerpo no sufre la corrupción de la tumba, sino que es asumida en cuerpo y alma al cielo. O sea, ¿cómo se lleva a cabo esto? La declaración oficial de la Iglesia no entra en detalles, como tampoco en los evangelios entra en detalles cómo es la resurrección. El hecho es de que la resurrección de Jesucristo es vivida y tiene consecuencias profundas en aquellos que viven la resurrección de Jesucristo. Vidas son transformadas y son movidos a proclamar que Cristo vive, ¿no? Pues igualmente esta pronunciación o declaración de la asunción de María, pues nos dice esto, que fue asumida a la corte celestial. Y es aquí donde yo realmente aprecio la sabiduría de la Iglesia en darle esta declaración oficial acerca de la asunción de María. En las otras denominaciones protestantes, pues la corte celestial está habitada solamente por hombres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y casi siempre al Espíritu Santo se le connota pues un género masculino. Y tener la presencia en la corte celestial de una mujer es algo muy importante, porque esa presencia femenina en la corte celestial, pues al ser humano, a nosotros, particularmente a las mujeres, les ayuda profundamente a relacionarse con la divinidad de Dios, que no solamente está representada por el género masculino, sino también por el género femenino, ¿no? Y también particularmente a nosotros de descendencia mexicana, cuando pensamos cómo la evangelización llegó al continente americano por México, de que no fue la presencia de la imagen de Dios como guerrero victorioso, glorioso, ni tampoco la imagen del Hijo, que por una mano aquellos que representantes de Cristo, en una mano traían la cruz y en otra la espada, pues no fueron esas imágenes que lograron la evangelización de los pueblos nativos de México. No, fue la imagen femenina en la Virgen María, la Madre de nuestro Señor y Salvador, la que hizo posible la evangelización de los pueblos mexicanos, ¿no? Y por eso para mí tiene gran significado esta solemnidad de la asunción de que María es parte de la corte celestial, ¿no? No con la misma dignidad e importancia que Dios, que el Hijo y que el Espíritu Santo. O sea, a María no se le nombra co-redentora, redentor solamente uno, salvador solamente uno, ¿no? Pero por los privilegios que Dios derramó en ella, entonces, este es el argumento que la Iglesia utiliza para decir Dios Padre y Dios Hijo no pudieron permitir que la Madre de nuestro Señor sufriera la corrupción de la tumba. Por eso fue asumida en cuerpo y alma al cielo, algo que todo el resto de la humanidad esperamos hacia el fin de los tiempos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los argumentos que la Iglesia utiliza para definir y para defender esta proclamación? Utiliza algunos argumentos bíblicos, no son muy convincentes, pero igualmente en forma alegórica. Por ejemplo, el Salmo 130 es nombrado, así como otras referencias del Nuevo Testamento. No son argumentos bíblicos muy convincentes. También los argumentos bíblicos tienen larga historia en la Iglesia. En realidad, esta celebración de la Asunción de María tiene sus principios desde el siglo IV. Desde entonces ya se viene celebrando esta celebración, no como solemnidad,
La solemnidad fue declarada en el año 1950 en la Iglesia Católica Romana. Pero desde el siglo IV ya se viene celebrando la festividad de la Asunción de María, particularmente en la Iglesia cristiana del Este, o sea, de Grecia y del Medio Oriente, el cual llevaba el nombre de la dormición de María, o sea que María no muere sino que se duerme. Esto es una referencia a la muerte, obviamente, ¿no? Así que desde el siglo IV en la Iglesia cristiana del Este ya se venía celebrando. En la parte del occidental, en la Iglesia Católica Romana, esta celebración en el siglo VII, el 6 y 7, empezó a tener más presencia, y fue en el siglo VII cuando el Papa Adrián le cambió el nombre de esta fiesta de la dormición de María a la Asunción de María. Y esto se llevó a cabo en el siglo VIII, a fines del siglo VIII, por el Papa San Adrián. Ahora, en el siglo IX empezó una resistencia dentro de la Iglesia Católica hacia esta fiesta en torno a la Asunción de María, pero en el siglo XIII volvió otra vez a recapturarse el entusiasmo y la devoción en torno a esta fiesta de la Asunción. Y ya para el siglo XIX, pues esta festividad tenía mucho empuje dentro de la Iglesia Católica, al punto de que dentro de la Iglesia Católica Universal muchas peticiones fueron enviadas a Roma para que el Papa Pío XII diera el siguiente paso a proclamar esta fiesta a una solemnidad y lo declarara un dogma de la Iglesia. Así que la influencia más grande que movió al Papa Pío XII a esta declaración dogmática de la Asunción de María viene del lo que se llama en latín el sensus fidelium, o sea, las creencias y la devoción del pueblo de Dios, puesto que esta festividad, esta devoción a la Asunción de María, repito, desde el siglo IV ya se viene celebrando. Así que fue por parte de una petición de la Iglesia misma, del pueblo mismo de Dios, que el Papa palpó y él mismo hizo una encuesta, un cuestionario a los obispos de la Iglesia Católica del mundo para que también enviaran sus opiniones, y recibió una respuesta pues impresionante, en su mayoría positiva. Algunos tenían objeciones, pero en su mayoría positiva, de que sí, de que el Papa Pío XII diera el siguiente paso para hacer esta declaración dogmática de la Asunción de María. Y repito, para mí, aunque los argumentos bíblicos no son muy convincentes, no son muy sólidos, es más, son más los argumentos teológicos lo que le dan sentido a esta declaración dogmática. Y en realidad, al nivel de teológico práctico y existencial, tiene mucho sentido. Porque, repito, en la corte celestial tenemos a una madre que también intercede por nosotros. Y la imagen femenina en la corte celestial es una imagen que le da, en cierta manera, pues, plenitud a lo que nosotros, como seres humanos, pues, vivimos, ¿no? La presencia masculina y femenina. Y que también la presencia de María en esta corte celestial es para nosotros un ejemplo, un modelo de fidelidad, de entrega y de identificación con la voluntad de Dios Padre. En esto, la imagen de María, en cierta manera, corre un paralelo con la vida de Jesús. Jesús mismo, pues, él vive una identificación plena con la voluntad de Dios Padre. Jesús vive para hacer la voluntad de Dios Padre, y para poder llevar a cabo
esta identificación y vivirla en su propia vida, entonces él tiene que vaciarse de sí mismo, que es lo que tenemos en la bella carta de San Pablo a los Filipenses, donde en este cántico a Cristo nos dice, ¿no?, que Jesús, siendo Dios, se anonadó y toma nuestra realidad humana para que al hacerse uno con nosotros, nosotros compartamos en él también la divinidad de Dios mismo, ¿no? Así que ese mismo anonadamiento de Jesús al identificarse con la voluntad de Dios Padre, lo tenemos también en nuestra Santa Madre María. Cuando el arcángel Gabriel viene y le anuncia la voluntad de Dios Padre para con ella, ¿cuál es la respuesta de María? Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según la voluntad de Dios Padre. Es el fiat de María, la respuesta de María, y es aquí donde realidad se encierra y tenemos la gloria de María. La gloria de María en verdad reside en su sí que tuvo que ir repitiendo constantemente en su vida, en las buenas y en las malas, ¿no? En tiempos buenos todo mundo ama a Dios, todo mundo confía a Dios. Es en momentos de tribulación, en momentos de prueba, en momentos de dolor, en momentos en los cuales a veces no sabes ni para dónde está lo de arriba o lo de abajo, ¿no? Y pareces que caminas como a tientas en la oscuridad. Y es ahí cuando se prueba verdaderamente la confianza y la fe en Dios. Y es aquí donde María modela para nosotros lo que significa vivir en la fe y por la fe. Y es aquí donde reside la gloria de María en su discipulado, en su sí. Y es su sí, su discipulado, su entrega y confianza en la voluntad de Dios Padre que le da sentido a lo otro que también decimos de María, la Inmaculada Concepción, a su virginidad y también el hecho de ser la madre de Jesús, ¿no? O sea, supongamos de que después del nacimiento virginal de Jesús, María después decidió no seguir diciendo sí al llamado de Dios. Si eso hubiera sido el caso, hoy en día no supiéramos nada acerca de María. O sea, no tuviéramos ningún interés porque en cierta manera abandonó el llamado, la vocación que Dios le había dado, ¿no? Después del nacimiento. Dijo, esto es muy difícil, no lo quiero, y se echa para atrás. Si eso hubiera sido el caso, hoy en día no supiéramos nada de María. Y los principios de Jesús quizás aún siguieran en misterio, pero porque María se confió a aquel que lo llama, aquel que la llamaba, aquel que en amor le dio la vida, en amor la sostuvo y en amor la llamó, pues entonces ese sí, ese fiat de María es lo que le da sentido tanto a su virginidad, que fue una gracia de Dios, como al hecho de ser la madre de nuestro Señor, que es una gracia de Dios, pero que su respuesta, su confianza, su entrega es donde resalta, donde brilla la gloria de María, el por qué ella no solamente es la madre de Jesús, sino la madre de la Iglesia. Y por eso, este dogma de María sobre la Asunción, la cual la pone en la corte celestial, tiene un significado bellísimo, profundo para nosotros. La presencia femenina en la corte celestial que intercede por nosotros, que nos dice y nos modela lo que significa vivir en la fe y por la fe, confiados en aquel que nos llama. Porque este fue el caminar de María, que repito que es una vida paralela a la de Jesucristo, ¿no? Así que esta solemnidad, en realidad, hay que ir tras el significado del dogma y no simplemente de tratar de entender cómo fue eso de que fue asumida en cuerpo y alma, que cuando murió, en ese mismo instante o después de unos días, su cuerpo fue sacado de la tumba por Dios y que fue llevado al cielo. O sea, no hay que tomar los puntos literales de lo que este dogma dice. Es al significado, porque es lo que hacemos también con la resurrección de Jesucristo.
Los evangelios no entran en detalles. ¿Cómo fue eso de la resurrección? Lo que sí sabemos por el testimonio de hombres y mujeres que vivieron la resurrección fue la transformación de vidas en ellos. Que después de vivir paralizados por el miedo, el encuentro con Cristo resucitado y el Espíritu Santo los llevó a salir de ese cenáculo y proclamar que Cristo vive. Y ya no paralizados por el miedo, sino movidos por el Espíritu Santo, aún con el riesgo y el peligro de perder sus propias vidas, y proclamando la resurrección, que Cristo vive aún dentro del templo, ante el Sanedrín que condenó a Jesús. Ahí mismo proclaman lo que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo en la resurrección. Ahora, cuando hablamos de la asunción de la Santísima Virgen María, ¿cómo se distingue de la ascensión de Jesucristo? Cristo asciende por su poder, María es asumida por el poder de Dios. Ahí está la diferencia, ¿no? Así que María, aún con este gran privilegio que Dios y su Hijo amado le dan, no tiene la misma dignidad que Dios ni su Hijo, ni el Espíritu Santo. A ella no se le nombra corredentora. Repito, redentor solamente uno. Pero sí, su presencia en la corte celestial es, yo creo que de suma importancia. Y es aquí donde la sabiduría de la Iglesia verdaderamente resalta. Así que gracias a Dios le damos por esta solemnidad, porque María, siendo la Inmaculada Madre de Dios, que es asumida a la corte celestial, ahí está para interceder por sus hijos, para acercarnos tanto a su Hijo, nuestro Salvador, y a nuestro Padre, Señor de la creación. Para poder apreciar también tenemos que aquí entender las palabras que, por ejemplo, en la aparición de Guadalupe nos dice, no estoy aquí, que soy tu madre para consolarte, para cuidarte, para pedir por ti, ¿no? Es una imagen tierna. Y repito, esto fue lo que hizo posible la evangelización en México, ¿no? La imagen del Dios Padre, que muchas veces son tomadas del Antiguo Testamento, pues es una imagen masculina de un Dios guerrero, ¿no? O la figura del Hijo, tal como fue introducida por los representantes cristianos de aquel entonces, con la cruz en una mano y la espada en la otra, pues no lograron hacer lo que Dios, por medio de nuestra Santa Madre, hizo posible. La imagen femenina, la ternura, la compasión de la Madre, en la cual los pueblos mexicanos se pudieron identificar. Y para mí es ahí donde resalta la sabiduría de la presencia de María en la corte celestial. Muy bien, hermanos, pues es una solemnidad que si buscamos entrar literalmente en detalles, nos vamos a perder. Yo creo que hemos de ir tras el significado de esta declaración dogmática de la Iglesia, que es ahí donde reside la importancia y el profundo significado que tiene para nosotros, hombres y mujeres. Yo creo que particularmente para la mujer, esta es una declaración solemne que tiene grandes consecuencias, pero igualmente para nosotros los hombres, porque María representa un modelo para hombres y mujeres, un modelo de fidelidad, de entrega a aquel que la llamó. Que en su sí, en su fiat, hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Ahí nos modela la confianza y entrega a aquel que la llama. Y aquel que la llama proveerá lo necesario para que le seamos fiel, para que seamos fructíferos en el caminar al cual Él nos llama. Y en esto María pues es un ejemplo por excelencia.
Mucho más podemos decir de esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.